Qué alegría me da darle la bienvenida a la última porción del año. No me había percatado cuando grabamos la porción pasada que estábamos tan solo a una, pero hoy estamos terminando los escritos mosaicos por segunda vuelta al sol, es decir, es nuestro segundo año que estamos haciendo esto. Lo entendemos como un mandato apostólico en Hechos 15, pero también lo hacemos porque entendemos que el manual para la vida creyente, incluso para los gentiles, se encuentra en ellos mismos porque así lo entendieron el apóstol Santiago, es decir, Jacobo y los demás. Hoy vamos a ver entonces la porción Haazinu, hagan oídos, y el tema o los temas que queremos hablar son la retentiva, la grandeza y la fidelidad. Y esta eh, fidelidad de Dios, pues la vamos a terminar explicando de una forma que creo va a ser muy, muy fácil de comprender. Recordamos que esta porción, después de esta todavía hay una que se llama Haberajot, perdón, pero esta ya no la leeremos este año por no ser un año bisiesto. También quiero recordar que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a hacerlo, a compartir algún estudio que le haya edificado y de la misma manera a seguirnos en nuestras redes sociales. Empezamos el día de ayer con las citas de otoño. Ayer veíamos viernes por la noche 15, veíamos 15 de septiembre 2023. Creo yo es bueno siempre dejar plasmadas las fechas. Veíamos cómo la, eh, el segmento de Yom Teruah, el día de las trompetas, y hoy queremos cerrar este ciclo. En las próximas 3 semanas usted estará viendo el desarrollo de las citas, así que le invitamos a no perderse. Vamos a hacer un repaso con respecto al año pasado en esta porción y vimos que este capítulo se conoce como el Cántico de Moisés y empieza con la palabra Hazinu, quiere decir hagan oídos, que es el título de la porción. El Cántico de Moisés era una profecía para los días mesiánicos, como se ha señalado en el capítulo 31, en el cual, y a pesar de la venida del Mesías, la dureza del corazón humano seguiría. Sería un asunto importante. Hace un año también veíamos cuál era el nombre de Dios y un poco acerca de la grandeza de este nombre. Vamos entonces a la lectura y le invito a acompañarme desde el versículo 2, 32:2 de Devarim, es decir, Deuteronomio. Y ahí dice, goté como la lluvia mi doctrina. Lekhi, le puse yo, que es la palabra que está allí en hebreo, y dice, retentiva. Destilará como el rocío mi dicho, como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Como he mencionado, hoy veremos 3 temas y estos 3 están relacionados entre sí. Y nuestro primer tema, la retentiva, se desprende de este versículo. Y es que esta es una palabra que Dios está hablando y Dios está diciendo que su palabra va a gotear, va a caer como una lluvia. Lo han traducido como una doctrina de él, refiriéndose a una doctrina de Dios, pero la palabra doctrina no es la palabra hebrea para doctrina. Aquí la palabra es lekhi. Y lo que está diciendo es que Dios goteará su lekhi sobre sus hijos después de los días mesiánicos, porque repito, es importante ubicarnos en que esta porción es profética y se refiere a los días mesiánicos. Y si usted ha seguido el estudio de Hebreos, recordará que los días mesiánicos son los días que ocurren a partir de la venida del Mesías y hasta su retorno. Entonces, esta palabra, lekhi, viene del verbo lakaj, y lakaj quiere decir tomar, quiere decir agarrar, incluso quiere decir jalar. Pero esta es una variación que es un sustantivo y se refiere a lo que uno puede recibir. Lekhi es lo que uno puede recibir o lo que uno puede asimilar. Por eso, más que traducirlo como una doctrina del Señor, porque si el Señor gotea su doctrina, pues qué maravilloso, pero no es lo que está diciendo y por eso
más que una doctrina, hemos de entender que Dios nos quiere dar la capacidad de retener su palabra, de hacer una retentiva, lo que va a producir en nosotros una capacidad, valga la redundancia, de entenderla y de cambiar. Lo que Él nos ha dado con esto y para los días mesiánicos, los días del Mesías, en el Evangelio se registra como el Espíritu Santo, es decir, una porción de su mente para tenerlo escrito y para entenderlo cada vez que nosotros vamos a su palabra. Sin embargo, el momento histórico en el que esto se da me impresiona, porque ellos ni siquiera han entrado a la tierra prometida, están afuera de Canaán, de este lado, del lado este del Jordán, a punto de, ni siquiera han entrado a Jericó. Y ya viene un canto a profetizar cómo es que va a ser el tiempo, cómo es que Dios se va a proyectar en los días después de que el Señor venga. Nos está profetizando acerca de ese favor o este factor, perdón, diferencial que usted y yo vamos a tener cuando vayamos a la Escritura. Y es que se va a despertar en nosotros como una promesa puesta y dada por Dios, la capacidad de retenerla, la capacidad de entenderla. O sea que en el siglo XXI y todos los creyentes que hemos venido después de Jesús para acá, no solo somos salvos, también tenemos la capacidad de retener su palabra como Él ha enseñado. Y queremos ser muy enfáticos con respecto de esto, pues no es retener alguna profecía que Él inspire a alguna persona. No, es retener la palabra, la mera palabra de Dios. Y la mera palabra de Dios es la que está escrita desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Y esto nos lleva a enfatizar lo que Él mismo habló cuando estuvo aquí en la tierra y que una de sus tareas al estar aquí en la tierra era la de interpretar correctamente las escrituras para nosotros. Citamos las palabras de Jesús y para ello vamos a el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para desatar la ley, Torah le puse ahí, o los profetas. No he venido para desatarla, sino para hacerla repleta. Estamos leyendo la Biblia del Jubileo. Y la corrección la he puesto en la palabra repleta. Dios vino a hacerla repleta, a darle su verdadero significado. Es lo que la palabra griega quiere decir ahí. Versículo 18. Porque de cierto os digo, amén, les digo, es como está escrito. Amén les digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, es decir, hasta que dejen de existir, ni una jota ni una tilde perecerá de la Torá, de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Versículo 19. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos, es decir, que los clausure, que le impida a alguien hacerlos, muy pequeños, y así enseñare a los hombres, que es lo que hay que hacer, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo, si vuestra justicia, es decir, rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y decimos que este pasaje es muy contundente con respecto a la labor del Señor aquí en la tierra. Él venía a explicar correctamente cómo era que nosotros íbamos a entender, porque entender la escritura, entender los profetas, entender en este momento histórico que Jesús habla, esto se refiere de Génesis a Malaquías. Pero para eso surge el Evangelio, porque el Evangelio viene y nos lo explica de una forma. Muchos se han equivocado pensando que el Evangelio es el primer pacto, el segundo pacto, el nuevo pacto, mientras que él le llaman Antiguo Testamento, siguiendo la, mm, el liderazgo de Marción del Ponto, un hereje del siglo II. Ellos piensan que ese ya está caduco y que no tiene algo que ver con ellos. Sin embargo, refutamos esto porque
la revelación que Dios está diciendo en Deuteronomio es que Él iba a poner el Espíritu Santo en nosotros para que pudiéramos tener la retentiva de su palabra. Y fue de tal forma que en primer lugar envió a sus profetas. Y a estos, por profetas me refiero, claro, a todos los de la Biblia, que se les llama profetas, pero también me refiero a Samuel, también me refiero a David, que profetizó mucho en los Salmos. En fin, me refiero exclusivamente a todo lo que está escrito. Estos profetas vienen y Jesús dice, yo vengo a maximizar la comprensión de esto en ustedes. No se vale que nosotros estemos ahora poniéndole una etiqueta de que está abolido, una etiqueta de que ya no va, sino que la razón, verdadera razón del Señor para tener esto acá era para explicarlo y repito, estaba profetizado que Él nos iba a dar la retentiva. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios enseña lo siguiente, Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? La respuesta es nadie, por supuesto. Y luego dice, porque nosotros, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto no quiere decir que usted y yo siempre tengamos los pensamientos de Dios, porque somos seres caídos y porque muchas veces no pensamos como Cristo. Muchas veces permitimos que entre la ira, el enojo, la tristeza, la depresión y cualquier otra emoción negativa o pensamiento negativo. Pero lo que está diciendo Pablo acá es que a la hora de interpretar la escritura, a la hora de ir a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y así todo el testamento de los antiguos y Mateo, Marcos y así todo el Evangelio hasta Apocalipsis, a la hora de ir a la escritura, nosotros podríamos leerla como Jesús la leyó. Ese don es el Espíritu Santo, que es la salvación, pero también es el poder de Dios para entenderlo. Y que es lo que el apóstol, o perdón, lo que el profeta Moisés está diciendo que era una promesa de Dios, que nosotros íbamos a tener la retentiva de Dios. Por lo tanto, releemos el versículo que nos lanzó acá de Barim, Deuteronomio 32:2, y dice así. Gotee con mi lluvia mi retentiva. Es decir, imagínese usted, él va a estar dando su retentiva, por supuesto, sobre sus escogidos. Y dice, destilará como el rocío, perdón, mi dicho. La palabra dicho se refiere a lo que él ha hablado, es decir, a la palabra de Dios. No se refiere a lo que cualquier persona dice, mire, Dios me dijo, sino se refiere a lo que está escrito y que nosotros lo entendemos del capítulo 1 de Génesis al capítulo 22. Los escritores del Nuevo Testamento o del Evangelio no entenderían cómo o por qué la sociedad occidental al testamento de los antiguos ha- han perdido vigencia para ellos. Entonces dice, destilará como el rocío, mi dicho, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y entonces, haciendo una lectura en conjunto ahora, como tenemos la retentiva de Dios, su palabra viene a nosotros, que al igual que la grama, la hierba, cuando se moja, cuando llueve, cuando hay rocío, empieza a crecer, empieza a haber un fruto. Esto es lo que está implícito. La retentiva de Dios tiene como fin supremo no que usted se convierta en un conocedor, por supuesto, sí que usted sepa. Pero más importante que lo que usted sepa es que usted dé fruto. Y el fruto al que se refiere es al de poner en práctica la palabra de Dios. En mi experiencia, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Pero sí quiero decir que un mandamiento trae a otro y empieza a traer claridad sobre los demás. Yo le invito a empezar ese camino. El versículo 3, que es nuestro segundo tema, pero que están concatenados como lo mencionaba al principio, dice, porque el nombre del Señor invocaré o proclamaré. Dad grandeza a nuestro Dios. Y el resultado entonces de que nosotros tengamos la retentiva, que podamos tener la lluvia, el crecimiento de Dios, el fruto,
es que aprendamos a reconocer la grandeza de Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso? Creo que es sabio empezar diciendo que todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que es bien en nuestra vida es el resultado de la obra de Él. Pero también que el hombre en sí mismo no tiene algo bueno, que necesitamos la grandeza de Dios. Hoy en día, cuando usted ve a todas las religiones que no predican al Mesías, se va a encontrar con que todas ofrecen algo bueno, una paz, pero parten de un hecho. Hay bondad en el hombre. Tiene que meditar para desarrollarla, tiene que portarse bien, tiene que aprender a dominarse, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de religiones en el mundo predican que hay algo bueno en el hombre, algo necesario para rescatar. Incluso en algunos de los púlpitos creyentes en Jesús, muchas personas dicen que Jesús vino a salvar porque vio bondad en nosotros, que por eso dio su vida. Pero este verso que estamos leyendo afirma que hemos de reconocer su grandeza y que esa grandeza es intrínseca a Él. Solo Él es grande. Nosotros no podemos compartir con esa grandeza. Y esto nos lleva a entender lo que está escrito, que Él no dio su vida por nosotros porque había algo bueno en nosotros. No somos polvo de estrella, como lo predican algunas religiones esotéricas. Ni siquiera tenemos dentro un alma que valga la pena redimir. Al contrario, está escrito en el Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. Y luego dice, no hay quien haga el bien. Esta es una sentencia divina y es el primer mensaje de la Biblia. El hombre sin Dios, sin la acción de Dios, no es bueno, no hay quien haga el bien. Nos hemos hecho corruptibles. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros morimos. Esa es la razón por la cual nos envejecemos y este cuerpo se va desgastando, porque hay pecado en nosotros, porque hay corrupción en nosotros. No me refiero al robo o la corrupción como se lo plantea a los gobiernos, aunque por supuesto que esto tiene su raíz en que el hombre no es bueno, pero me refiero a la corrupción del cuerpo, a la corrupción que el hombre nace, crece, se reproduce algunas veces y muere, y muere. El Evangelio también nos enseña, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El primer paso en la criatura caída es reconocer su condición y solo cuando reconozca su condición de destituido de la gloria de Dios, de que no hay algo bueno en sí mismo, podrá realmente reconocer la grandeza, la honra que le pertenece intrínseca y exclusivamente a Dios. Pero hoy en día casi en los púlpitos creyentes en Jesús se está predicando y lo hacemos como una denuncia que somos pequeñas, casi pequeñas deidades, que, que somos Jehová Junior, hemos escuchado en algunos púlpitos, pero este mensaje no es bíblico. Somos pecadores, somos corruptibles, morimos, esa es la prueba de que somos corruptibles, no hay eternidad en nosotros. Hasta que Dios regrese y ponga su resurrección en nosotros y elimine el pecado completamente de nuestras vidas, ponga su vida en nosotros. Solamente entonces podremos vencer la muerte y solamente entonces podremos vencer el pecado. Por lo tanto, cualquier triunfo, cualquier logro que la humanidad tenga hoy en día es una permisión de Él, pero en función del creyente, cualquier dominio de sí mismo, cualquier cosa destacada que el creyente logre hacer, la gloria es exclusivamente para Él, porque Él es el único grande. Entonces la retentiva va a ser dada sobre nosotros para que reconozcamos nuestra condición, pero que también reconozcamos la condición de Dios, que Él es grande.
Dios es tan grande que si hubiera decidido venir a la tierra sin disminuir su gloria, nos hubiera consumido completamente. Se hubiera acabado esta creación. Pero fue tan grande que se disminuyó a sí mismo y tomó la forma de una semilla y fue depositada esa semilla como un bebé probeta en el vientre de Miriam, la madre de Jesús. Pero que ella, pues Dios la escogió para ser ese vientre que iba a nutrir. Pero nutrir fue lo único que hizo y lo nutrió con su sangre. Y esa sangre que Miriam le da a Jesús, esa sangre es la que después Jesús saca de él en el madero, presenta a él como una señal del pecado. Es lo que le permitió a él, como dice el Evangelio, he aquí el Cordero de Dios que lleva, que porta y que quita el pecado del mundo. Repetimos, en el madero, en el madero, en la cruz, Dios demostró en su momento de más grande deshonra, demostró su grandeza nuevamente al salvarnos. Ni al mismísimo Satanás se le ocurrió que en ese momento su destino estaba siendo sellado. Su derrota sería inminente. Toda la gloria al Mesías, al Rey de Reyes, que luego nos escogió por su mismo amor, por su misma gracia, porque quiso, porque a Él le plujo hacerlo. Seguimos leyendo, porque hemos visto, entonces ahora hemos visto la retentiva, la grandeza de Dios, y ahora queremos ver la fidelidad. Vamos al versículo 4, y ahí dice, la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, perdón, son el debido proceso, Dios es fidelidad y ninguna perversión hay en él, es justo y recto. En primer lugar, quiero decir que este versículo lo hemos corregido por cómo debería de interpretarse, es decir, hemos traducido el sentido de las palabras y la literalidad de las mismas. En segundo lugar, quiero decir que hay la necesidad de analizarlo por partes. Entonces vamos a hablar primero de la roca. En hebreo hay tres palabras para la palabra piedra, roca o peña. Busqué una traducción, creo que fue la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, y hace esta distinción, piedra, roca o peña, porque son palabras distintas. No sé si me parece que, perdón, las demás traducciones no lo hacen. Pero la Biblia nos habla de tres tipos de estos minerales. El primero es la palabra eben, y Eben es una piedra labrada. Recordará usted que Jesús citó un salmo cuando dijo, la piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, esa palabra es Eben y se refería a una piedra labrada y estaba hablando de él mismo. La segunda palabra que se tradujo también como este mineral es la palabra Selah. Y Selah no es una piedra eh, tan dura, es una piedra más poma. Y es la piedra a la cual Dios le había pedido a Moisés que le hablara. Esa piedra en Números 19, me parece que es, se iba a desintegrar y se iba a convertir en agua. E iba a ser un milagro tan grande. Por lo tanto, nos hablaba de la capacidad de Dios de negarse a sí mismo y entregarse por nosotros. Por eso el castigo para Moisés fue tan grande porque él no logró o no santificó al Señor porque se enojó. La tercera palabra es la palabra sur. Y esta palabra, que es la que normalmente se traduce como roca, se refiere al mineral, a la piedra, cuando es lisa, fuerte y dura. Y tiene que ver, y es precisamente nuestra palabra acá, tiene que ver con resistencia, tiene que ver con inmutabilidad. Esta palabra nos está diciendo que la roca es nuestro Dios, alguien en quien podemos confiar, alguien que no se equivoca, alguien que no va a fallar. Tiene que ver con permanencia, tiene que ver con fortaleza. Y nos está diciendo, la roca
Es decir, Dios, su obra es perfecta. Y esto es una descripción de todo lo que Él hace, incluso, hacia nosotros y por nosotros. Por supuesto que su obra de salvación es perfecta. Pero ¿qué sucede en medio del momento en que nos salva y en medio del momento en que Él regrese a darnos la vida eterna? Bueno, yo le respondo, seremos probados o seremos experimentados, quizás es mejor palabra, vivimos experiencias, tendremos fracasos, tendremos dolor, tendremos aflicción, tendremos victorias, tendremos sufrimientos, pero tendremos consuelo. En fin, tendremos una serie de experiencias que se tienen en este mundo caído. Pero si Él es nuestra roca y Él no cambia y Él es bueno, ¿por qué nos pasan cosas malas entonces? Bueno, creo que seguimos descomponiendo el versículo para explicarlo. Leemos ahora la segunda frase que dice, porque todos sus caminos son el debido proceso. Algunas traducciones creo han puesto, lo voy a buscar, Deuteronomio 32:4, para hacer una comparación aquí en vivo. Todos sus caminos son justos, ha puesto la Nueva Biblia de las Américas. Eh, la Reina Valera BRG dice, todos sus caminos son rectitud. La Biblia española PDT dice, todo lo que haces es justo. La Biblia del Jubileo dice, todos sus caminos son correctos. La Biblia literal, es una Biblia en inglés, dice, todos sus caminos son justos. La palabra que encontramos ahí es la palabra mishpat. Y mishpat es el debido proceso. Es decir, Dios sigue el debido proceso creado por la justicia eterna para todas las cosas. Eso quiere decir que sus acciones, independientemente de cómo nos parezca a nosotros, se basan justamente en la justicia desde la perspectiva divina, desde la perfección de la justicia, desde cómo debieran de ser las cosas. Y quizás esto se nos escapa a nuestra comprensión, pero es que Él también fue amoroso con nosotros y nos dijo cuál era ese debido proceso, cuál era esa forma de pensar para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Y esto tiene que ver con la retentiva, que ya hablamos, porque Dios nos dio el poder para estar en este debido proceso. El, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: ciertamente el Señor, Dios, no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y este versículo se ha interpretado como que Dios, si va a hacer algo, por ejemplo, estamos en el, estamos en septiembre del 2023, si va a hacer algo en el 2025, como que va a buscar a sus profetas a decirlo. Más o menos es como se ha interpretado y por eso hay personas que no se mueven por la palabra de Dios, sino por el consejo de humanos profetas. Y yo no me aparto de que Dios pueda hablar por hombres en función de alertarnos, de darnos una palabra del futuro. Pero no es el sentido del versículo. El sentido del versículo es que Dios ya reveló lo que va a hacer y se lo reveló a sus profetas. Porque está hablando de salvación. O sea que sus caminos son justos, son rectos, son el debido proceso. Y lo que nos tocaría a nosotros es aprender cuáles son esos caminos, cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas formas y andar en el debido proceso. Porque si estamos en el debido proceso, una vez siendo salvos por la gracia de Él, estamos en el camino correcto. Y esto nos lleva al tercer elemento que quiero compartir con ustedes, que es Dios es la fidelidad. Releemos todo el versículo. Verso 4 dice así: la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son el debido proceso, Dios, Elohim, Él es la fidelidad.
Él es la fidelidad. Así dice, Él emet. Él, perdón, Él emuná. Él emuná. No hay un genitivo acá como para decir Él es la emuná. O es decir, Él es Dios de fidelidad. Sino que aquí está hablando que Dios es la emuná. Dios es la fidelidad. Hoy en día se nos pide a nosotros que, los hijos de Dios, que creamos en las promesas de Dios para obtener su favor. Si usted quiere un milagro de Dios, se le ofrece que usted crea. Para obtener sus bendiciones, usted tiene que tener fe y tiene que creer, tiene que confesarlo, tiene que ser positivo. Pero este verso nos está enseñando que Dios es la fidelidad. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra emuná, que es la que traducimos como fidelidad, nuestra palabra, también quiere decir inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia. Pero no es otra cosa más que el desempeño de la verdad. De hecho, es una derivación de la palabra verdad, que es la palabra emet. Emet es el desempeño de la verdad. O emet, perdón, es la verdad. Emuná es el desempeño de la verdad. Ahora bien, la palabra emet no es una palabra origen tampoco, sino que el origen de la palabra emet es la palabra amán. Y amán nos está hablando del proceso educativo de Dios, el cual viene de seguir los procesos o los debidos procesos de la educación de Dios, la cual es su palabra, que es lo que habíamos mencionado en Amós. Dios no va a hacer nada sin revelarlo. Es decir, Dios revela para que nosotros sigamos esa revelación y luego Él va a empezar a hacer las cosas. Si hacemos una lectura inversa, decimos que inversa a cómo le entramos, porque entramos como emuná como primer concepto, pero este se origina en emet, pero este a su vez se origina en amán. Si empezamos la lectura por amán, hemos de decir que Dios tiene una acción de educación, una acción educativa, un entrenamiento, una enseñanza. Esta enseñanza se llama amán, así se llama. Pero la enseñanza de Dios es la emet, con artículo definido, es decir, es la verdad. La educación de Dios es la verdad. Por eso a nosotros nos gusta hacer una diferencia entre la realidad y la verdad, porque no son la misma cosa. La verdad es la palabra de Dios, mientras que la realidad es lo comprobable con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestro tacto, con nuestros oídos, etcétera, etcétera. En Dios no puede haber ápice de mentira, porque Él es la verdad y está escrito así. La práctica de la verdad, entonces, es la emuná, es decir, la fidelidad, y esta a su vez es una característica de Dios. Lo que quiero dejar en su corazón es que más que enseñar a las personas en el siglo XXI a tener fe, a creer, a confiar, a ser positivos. Bueno, confiar quizás sí hemos de enseñarlo, pero más que enseñarles a creer, a ser positivos, a hacer un ejercicio mental de que yo voy a creer para que Dios haga esto, lo que Dios nos pide es que seamos obedientes, que reconozcamos el camino de Dios, el camino del procedimiento correcto, y este camino es la obediencia a la palabra de Dios. Si fuéramos más fieles a su palabra, veríamos más la obra de Él en nuestra vida. No se trata de nuestra fe o de lo que podemos llegar a creer, se trata de nuestro aprendizaje para trabajar nosotros mismos en ser fiel. Por lo tanto, y viendo todo lo que hemos compartido hoy, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener la retentiva de su palabra, de su entrenamiento. Cuando nosotros reconocemos su grandeza en todas las cosas y nos aplicamos a ser fieles a su palabra, veremos el fruto. Veremos el resultado de su palabra operando en nosotros. Quizás esto no sea lo que usted esté buscando, porque quizás usted esté buscando un milagro que le libre de algo.
Y Dios es soberano en hacerlo. Pero lo que sí quiero decirle es que si empezamos a alinear nuestras acciones con la palabra de Dios, cada vez estaremos en una posición de necesitar menos los milagros porque viviremos dentro del proceso. Cuando en el capítulo 28, hace algunas porciones, Dios da una serie de desconexiones, de maldiciones al pueblo y les dice, miren, esto les vendrá, esto les vendrá, esto les vendrá. No es que si el pueblo no oía la voz de Dios, Dios iba a voltear, le iba a mandar rayos y centellas. No, es que cuando el pueblo no está dentro del procedimiento de Dios, se sale de la sombría de Dios. En nuestro país son meses de invierno y justamente hoy, para llegar acá, tuve que usar una sombrilla para evitar mojarme. La sombrilla me protegió. Bueno, la palabra de Dios es como una sombrilla que nos guarda del mal, que nos guarda del mundo, del maligno, perdón, más que del mundo, que nos guarda del maligno y que nosotros debemos de aprender a aplicar y a llevar con nosotros todo el tiempo. Pero si nos salimos de esa palabra, ya sea porque pensamos que no la necesitamos o no creemos en la grandeza de Dios o porque pensamos que nuestra fe va a poder más que eso, nos vamos a mojar. Nos vamos a mojar. Definitivamente nos vamos a mojar. Piensa en ello, porque lo más conveniente es seguir aprendiendo de Dios con la intención de poner en práctica, porque su palabra nos guardará. Ese es nuestro llamado y eso es lo que Jesús tenía en mente cuando leímos que él dijo, miren, enseñen a practicar mis mandamientos. Quiero dar gracias a Dios con mucha alegría por cerrar esta segunda vuelta de las porciones semanales. Este es un manual de discipulado y nuestra intención este año era ir un poco más profundo, cómo se empezó a aplicar a los gentiles año tras año que iban entrando al movimiento de los judíos mesiánicos, los judíos que habían creído en Jesús, me refiero a Pedro, Pablo, las primeras iglesias del imperio del siglo I, todas eran con una mayoría judía. Quiero enfatizar que ese manual sigue vigente, como leíamos en Mateo, y que la intención de Dios sigue siendo la de bendecirnos, adoptarnos, injertarnos, que cada vez vayamos adquiriendo más sus competencias y sus características, porque en ese ejercicio veremos la bendición de ser adoptados. Lo digo como una redundancia. Veremos el resultado de ser adoptados. Gracias por acompañarnos. Los próximos 3 sábados estaremos hablando de las citas, pero yo le invito a sintonizarnos nuevamente a partir del 14 de octubre, cuando empezaremos con la tercera vuelta. Empezaremos nuevamente con el libro de Bereshit, es decir, Génesis, y esta misma porción, y estoy seguro que usted será muy edificado. Así que lo espero con mucha ilusión, con alegría, con gratitud, y le pido a mi buen Dios que lo bendiga en todo lo que usted es y en todo lo que usted hace, y que confirme en su corazón que más que tener fe, nos toca ser obedientes. Dios lo bendiga. Hasta la próxima.